¿Cómo están? Bien, 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 doctor, todo bien. Muy bien, doctor. Andrés, Andrés Arteaga dijo qué buena música. ¿Qué canción te gustó más, Andrés? ¿Dónde está Andrés? Bueno, puse una de Jaramillo para nuestro amigo ecuatoriano, para homenajear a nuestro amigo ecuatoriano. Es Creo que fue conocido. la de Julio Jaramillo, sí, señor. Sí, 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 ¿no es cierto? Un clásico, pues. Y popular en el Perú también, ¿no? Ahora, ¿qué estilo? Esos no son pasillos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué tipo de música es Juan David? No es pasillo, Profesor, ¿no? no sabría decirle. Creo que es lo que se conoce como el pasillo ecuatoriano, pero Sí, digamos que se ha también eh, mal interpretado y digamos que aquí en Colombia se le conoce como el bolero. el Pues no es bolero. bolero, bolero, en estricto sentido, pero pues Sí, suena como bolero, pero es un pasillo, ¿no? ¿Dónde está nuestro es amigo un pasillo ecuatoriano? ecuatoriano, sí, señor. ¿Dónde está nuestro amigo ecuatoriano? Sí, ¿Dónde acá está? estoy, profe. Eso de Juan Jaramillo, Julio Jaramillo, ¿qué es Julio Jaramillo, creo, ¿no? Sí, Julio Jaramillo. Le ¿Esos son, decíamos, esos son pasillos o qué estilo de música es? son pasillos. Son Le dicen pasillos, ¿no? el ruiseñor de América. Ah, claro, claro, que el señor de América. Sí, 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 es muy conocido, tuvo una época importante, ¿no? Se parece un poco al bolero, efectivamente. Se parece un poco al bolero, Sí, se parece un poco a la bachata. No, ya casi digo la bachata, pero no, la bachata se ha convertido en un género que de verdad que a mí ya me parece, bueno, no, Mucha difícil. guitarra, el acorde es muy particular. Sí. Simpático. Y después al final puse una canción de Andrés Soto que es muy conocida en el Perú que se llama El Tamalito. Linda Mm. canción de, digamos, de estilo, pues, afroperuano, ¿no? Polirrítmica. A mí, digamos, de la música peruana, la que más me gusta es la música afro, ¿no? Afroperuana o negra, por decirlo de una manera mucho más clara. Este, la, la influencia africana es prevalente en casi toda la música popular en América Latina, sobre todo del Caribe, ¿no? La salsa, el reggaetón, bueno, todo eso viene de influencia africana. Y en el Perú es la música, digamos, popular, tiene mucha influencia africana también, o sea, hay mucha música popular africana, pero no africana del Caribe, sino africana del Perú, ¿no? Entonces, pues, hay varios ritmos, muy lindos, ¿no? Es la que más me gusta. Cuando yo era joven, porque ya no lo soy, me gustaba ir a los lugares turísticos de Lima como Barranco, donde había música de ese tipo, ¿no? Y más que la música propiamente criolla, me gustaba mucho la música negra, ¿no? Música negra peruana. Por eufemismo le decimos afro-peruana, pero yo prefiero, porque yo soy descendiente de negro, prefiero decir que música negra, ya está, ¿no? No, nada de malo. Me encanta la música, esa influencia, y que en Estados Unidos llega pues al jazz y al blues y al rock and roll, ¿no es cierto? Sí. Que es propia, ¿no? Es muy diferente de la música afro-caribeña, si se dan cuenta. No es igual. La música afro-caribeña deriva, bueno, en el famoso son cubano, el son cubano y después, bueno, el mambo, la guaracha, y la guaracha se convierte en salsa. Yo recuerdo que el rey del mambo, Damaso Pérez Prado, se quejaba, decía, la salsa es una guaracha, decía él. O sea, no es nada nuevo, le dicen salsa, pero en realidad es una guaracha. Sí, ¿no es cierto? Pero cuando se forma un género musical no solamente son los ritmos lo que importa, sino también los tipos de instrumentación. Entonces la salsa usa muchísimo pues los vientos, las trompetas, ¿no? Otra forma de interpretarse. Entonces la salsa sí viene de la guaracha, pero es otra instrumentación. Y Rubén Blades, también conocido como Rubén Blades, tuvo la osadía muy inteligente de hacer un experimento que es hacer salsa sin viento, sin instrumentos de metal. Y claro, un revolucionario, ¿no? Grande Rubén Blades. No sé si les gusta Rubén Blades o Rubén Blades, como quieran llamarlo, ¿no? Eh, Aportó muchísimo al género, lo reformó, ¿no? Interesante.
Bueno, seguimos con nuestra discusión. Espero que hayan pensado en el chocolate, Romy e Isabel. Profesor, antes de que vayamos a la discusión, he tratado nuevamente de descargar los archivos y los archivos son de audio nada más, no el video. ¡Ay, caramba! A ver, yo los he visto, ¿ah? Y son de... Y todos son de formato M4A. Debería ser el que esté en formato MP4. Ya. Así es, profesor. Yo también estoy con el mismo problema, solamente es audio. Ya, entonces, ahora en el intermedio voy a Disculpe poner... ser un poco inquisidor. No, está bien, está bien, está bien. He subido mal los archivos, voy a borrar los que no son. Lo que voy a hacer es borrar los archivos que son de audio, eliminar. El diálogo también lo voy a eliminar, solamente me voy a quedar con los... Está bien, porque así, digamos, Yo pensé que el profesor Narro nos iba a decir si acepta o no acepta el chocolate. Voy a eliminar, voy a entrar a mi correo otra vez, y voy a Yo sería el que debería dar el chocolate. dar el chocolate. Así Pero, es. pero la pregunta viene de un sentido, pero también podría ser que alguien le dé un También lo hay, chocolate. también ¿Por lo qué hay. no, no? Es Bueno, en otros solamente tiempos. la igualdad de fuerzas. Exacto. Claro, ya las cosas han cambiado, también las chicas te pueden invitar un chocolate, ¿por qué no? Me ha pasado, me ha pasado. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Clases grabadas, ¿dónde está? Mira. Acá está. Ya, tienes razón. Subí equivocadamente los archivos de audio. Tienes razón. Ahora voy a subir. Con razón se subieron tan rápido porque eran archivos de audio. Y voy a subir los archivos de video. Posiblemente en alguno de los videos, no haya nada. Simplemente ya estoy yo, A ver, pero qué raro, porque yo acabo de ver los videos y los he visto, acá están. No, entonces no. Yo he cometido un error acá. Vamos a ver dónde está la basurita. Pero no se preocupe, profesor, hágalo después, porque cuando las cosas se hacen apuradas no salen muy bien, que digamos. No se Tienes toda preocupe. la razón, tienes toda la razón. Ujú. Tienes toda la razón, discúlpame, voy a hacerlo, Sí, posiblemente me estoy equivocando ya. Cancelar las subidas, voy a borrarlas y voy a quitarlas y las voy a volver a subir una vez que entre a Zoom. Sí, pero gracias por el aviso. Ya, claro, claro. Ya, voy a ver qué ha pasado y voy a ver qué, voy a eliminar todo esto y voy a descargar de nuevo. Sí, pero no, es verdad, tienes razón, voy a hacerlo cuando tenga más tiempo. Ahorita voy a tener más tiempo. De todas maneras voy a dejar que descargue, ¿ya? Para que... Ya, está descargando, entonces poco a poco.
Sí, parece que los archivos se descargan por separado en vez de descargarse todos juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Ujú. Ya, creo que ya encontré la solución. Ya encontré la solución. A ver. Ya sé lo que hay que hacer. Disculpen. A ver si ahora sí funciona. Todo el mundo. Ahí está. Ya está. Ya sé lo que pasó. Ya está arreglado. Eh, ya encontré la solución. Disculpen un ratito. Ya está. Ya. Estos deben ser. Ya vamos a probar después. Ahí está el código, además, código de acceso, todo está ahí. ¿Ya? Y si no está completo, ya me dicen. Pero ya está, con código de acceso y toda la cuestión. Listo. Entonces, ahora sí lo pueden ver completo. Lo que pasaba era que solamente podían escuchar el audio. Al descargar, solamente se descarga el audio o el video, en fin. A pesar de que yo ayer no lo pude ver, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Dónde Entonces, estoy? ¿podría pasar el enlace por aquí o dónde lo vamos Sí, a sí, 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 encontrar? sí. Sí, se los puedo pasar por aquí, no hay problema. También. Gracias, gracias. Este, sí, 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 sí. A ver, un ratito. A ver. Sí, les puedo pasar el enlace por acá, de hecho. Y ustedes me dicen de una vez si funciona. Hay dos enlaces. El primero va a ser por aquí. ¿Ya? Y el segundo enlace también lo puedo poner aquí. Bueno, y luego durante el almuerzo me dicen si está funcionando. Debe estar funcionando porque incluso tiene código de acceso y todo lo demás. Muy bien, ya está compartido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Estábamos en el tema del chocolate. Muy bien. Entonces, habíamos hablado del chocolate. Isabel le había hecho una pregunta. Isabel, ¿tienes una respuesta o no? Bueno, sí, la que le había dicho. Ya, Pero también estaba dependiendo. pensando, sí, que una respuesta de ese tipo Ujú. va a depender también de la edad de la persona, ¿no? Cuando uno es Claro, más joven, tiene respuestas un poco más exploratorias, ¿no? O puede recién está suceder eso aprendiendo. también. Claro, en la época adulta uno tiene más experiencia y entonces responde de otra manera. Esa, Exactamente. entonces, eso La depende gente, en qué a, momento se pregunte. a ver, a ver, a ver. ¿Hay algún marquetero presente en esta sala? ¿No? ¿Ninguno? O que tenga experiencia en marketing ya, no es marketero, pero digamos, ha estudiado un poco de marketing. ¿Alguien? No puede ser que todos estén callados, alguien tiene que saber, alguien tiene que haber hecho marketing alguna vez en su vida.
Alguna vez A hice ver, marketing, pero me sí, sí. arriesgo a su No, cuestionario ya. tan particular. A ver, No, 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 cuéntame. no, 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 no hay ningún cuestionario particular. Tú que eres de marketing, bueno, has hecho marketing, aunque no seas necesariamente un marketero especialista, pero has hecho marketing, sí puedes responder a este comentario de Isabel, ¿no es cierto? ¿Cómo se responde a eso? Digamos, depende de la edad, depende de la experiencia de la persona. ¿Cómo lo responderías? ¿Cómo lo analizarías en términos de marketing? Bueno, que seguro tiene ciertas preferencias y eso implica pues cierto perfil, ¿no? O sea, Y el perfil tiene que ver también entre uno de los factores del perfil puede ser la edad, ¿no es cierto? así es, ¿no? O sea, la edad es uno de El- los factores, ¿no? No es el Uno. único, no ¿Qué es el más? único, es uno. También, El género es un factor. bueno, Ser hombre o mujer. claro, también es un factor. Imagino que el vestir, el lenguaje que utiliza, o sea, pueden El haber nivel, varias, nivel el nivel socioeconómico. educativo, nivel socioeconómico. Exactamente, sí, o sea, son varios factores, ¿no? Los que Claro, implican para definir el segmento, que por cierto puede ser bastante variado, ¿no? O sea, dado claro. eh, ¿Los perfiles son 100% certeros? no, es una No. hipótesis. No, es Todo lo que más haces o en marketing, menos. todo de marketing son hipótesis, o sea, es No es increíble. certero 100%. Por Sí, no. ejemplo, uno, digamos, puede decir, ¿no? Que ciertos productos, por ejemplo, películas de Disney, películas de anime japoneses, ¿no es cierto? Van a un sector de gente joven, de cierto estrato económico, social, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que el 100% de la gente de esa edad vea anime, ¿no? Puede ser que no les guste, alguno habrá que no le gusta. Este, un caso interesante es el del fútbol. Tú eres, perdón, ¿cuál era tu nombre? Carlos Iván Carlos González. Iván, Carlos Iván, Carlos Iván. Sí, sí. Tú te acordarás, no sé qué edad tienes, pero yo sí me acuerdo que soy mayorcito seguramente, me acuerdo que, eh, digamos, cuando yo era niño, cuando el Perú iba al Mundial, o sea, hace tiempo, El cuando el Perú iba al Mundial, 82, el el 82. 78, el Perú iba al Mundial y no iba a hacer un papelón, más o menos que se pasaban a la siguiente ronda, ¿no? Sí, En esa época el fútbol era de consumo muy masculino, ¿no es cierto? ¿Sí así o es. no? ¿Ya es así? ¿Sigue siendo así? Bueno, ya no, ¿no? Han cambiado bastante los Ya tiempos. no, ya no, ya no. Mm. Miren, las Hasta, personas con las que converso más de fútbol, que yo no sé nada de fútbol, ¿ah? No sé nada, ujú. pero a quien le consulto cuando hay un partido, cómo lo ve, es a mi sobrina. Mi sobrino, o sea, Mm. su hermano, no sé nada, me dijo, no, fútbol no veo. Mi sobrina, en cambio, su hermana, sí ve fútbol y sí sabe un montón. Y por supuesto, pues sabe mucho de la Liga Europea, de la Champions League, porque sí las ve. Porque claro, comparado con eso, el fútbol peruano, tú ves Unión Minas contra no sé qué, ¿no? César Vallejo, te aburres, pues, ¿no? Pero mi sobrina solamente ve fútbol europeo y se sabe todo esto y dice, cuando ve fútbol peruano, pues se deprime, pues, ¿no? Y claro, sus comentarios no los puedo reproducir en clase, ¿no? Porque las palabras que utiliza para calificar a los jugadores peruanos no, no son muy educadas que digamos, ¿no? Pero ya se imaginarán, ¿no? Pero resulta que mi sobrina sabe mucho más, sabe un montón, no solamente sabe un montón de fútbol versus su hermano que es mayor, ¿no es cierto? Varón, y sin embargo el hermano no le interesa el fútbol. Y después tengo a mi cuñada, la hermana de mi novia, que también es increíble cuánto sabe de fútbol, sabe un montón. Entonces la llamo, le pregunto, y digo, se manda con un rollazo, que no sé cuánto, pero le pregunto por fútbol, pero dije, ay, yo no veo eso, pues eso da pena, pues eso no es fútbol, pues, ¿no? Pero sabe un montón. Pero antes no era así, antes el fútbol era, digamos, de consumo más masculino, ¿no? Y supuestamente los hombres sabían más de fútbol. Ahora muchas chicas seguramente tienes amigas que son recontra fans y saben un montón de fútbol, ¿no? Cada vez más las mujeres entran más al consumo del fútbol y no solamente ven los partidos, sino que además los comentan, los entienden, te hablan de los jugadores, de los pases de los jugadores, de tales tácticas y cosas así. Entonces, digamos que por lo menos el público,
de que consume fútbol y sobre todo pues el fútbol europeo, que por suerte podemos verlo a través del cable, pues ya no es solamente hombres, ¿no es cierto? Pero hay otra prueba que puedo hacer, Carlos Iván. ¿Tú cuántos pares de zapatos tienes? Pares de vestir. ¿Zapatos? ¿Cuántos tienes? De zapatos deben ser 4 pares más o menos. Muy bien. Sí, Ya, 4 pares. sí. Profesor Narro, ¿usted cuántos pares de zapatos tiene? Disculpe la indiscreción. Para vestir. De vestir, bueno, tengo en tonos marrón, digamos, unos 3, y en tonos negros sí tengo un par. Ya, unos 5 pares, ¿no? A ver, Romy, Isabel. Romy, ¿cuántos pares de zapatos tienes tú? Justo tengo a mi esposa hablando al frente. Se va a escuchar un poco su voz, pero ¿cuántos pares de zapatos tengo? Uf, un montón. ¿De qué colores quiere que le pregunte? Que le Ahí diga. está. Ni siquiera sabes cuántos tienes, Romy. Sí, debo tener más de 20. Isabel, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Igual, o sea, hay de todos los colores para el verano, para oficina, para algo Y les casual. apuesto, un les apuesto algo más. Les apuesto que a pesar de que tienen más de 20 pares de zapatos, les pasa que no tienen qué ponerse. Sí, a veces. Obvio. A ver, acá los caballeros que son casados, A ver, ¿es cierto o no es cierto que las mujeres nunca encuentran qué ponerse? Es cierto, profesor. ¿Tú tienes esposa? Es cierto, profesor, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Tú eres? No. Andrés. Andrés. Voy a ver si puedo poner no puedo poner a la gente. Andrés, ¿tú tienes esposa entonces? Sí. Y tu esposa nunca tiene nada que ponerse, no sabe qué ponerse, ¿no? Le faltan, dice, uy, ¿ahora qué me pongo? Sí, al igual que Romy, tiene innumerables e incontables cantidades de zapatos. Claro, entonces, y eso es bien interesante, ¿no es cierto? Las chicas no saben, a la chica les falta ropa, no saben qué ponerse. Uy, ¿qué me pongo ahora? No tengo. ¿Cómo que no? Tienes como 20 pares de zapatos. Ay, pero no, ninguno me queda, que ya lo usé una vez y no lo voy a volver a usar, o no me queda con el vestido, no sé cuánto. Los hombres tenemos el problema de no tener que ponernos. ¿No? No, te pones tu traje, el que esté limpio, pues el que haya pasado por lo menos que haya pasado por la lavandería, ¿no? Y te pones zapatos, bueno, más o menos estos quedan con esto y ya con esta también, y se acabó el asunto. Eso de no tengo que ponerme es bien femenino. Entonces, ¿eso lo estudia el marketing, Carlos Iván, sí o no? Claro, o sea, lo que trata de ver es diferenciar, ¿no? Diferenciar segmentos, tratar de identificar perfiles y de esa manera, pues, orientarse un poco mejor a ese segmento objetivo, ¿no? Como les digo, Exactamente. todos son hipótesis, o sea, por más que haya estudios de mercado que te digan que es A, es increíblemente a veces que es B. Es impresionante. Más que hipótesis, son aproximaciones. Sí, ¿Ya? sí, eso. Es muy probable, pero no al 100%, pero Así es muy es. probable que una mujer de clase media para arriba, y sobre todo si tiene educación, consuma mucho en indumentaria, y en zapatos, en vestidos, ¿cierto? Y es muy probable que un hombre, varón, de clase media para arriba, tenga muchos pares de zapatos, a menos que él sea Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Pero digamos, los hombres se conforman con 3, 4 pares de zapatos, ya 5 ya es mucho, y 2 o 3 ternos, o decimos ternos o trajes, ¿no? Bueno, tal vez distintos colores, ¿no? O un abrigo para el frío, camisas para el verano, pero no es que tengamos unos roperos gigantescos, ¿no? Y llenos de zapatos que no sabemos cuál ponernos. Ya yo voy y busco ya, bueno, el pantalón negro combina con el zapato negro, me pongo el negro, pues ya está. Sí, pero en lo que sí hay gran cantidad es en corbatas. Yo tengo como 50 corbatas, que
me regaló, heredado de mi cuñado. Lamentablemente mi cuñado falleció el año pasado, no falleció por COVID, falleció por un accidente. Y él tenía un montón de corbatas y mi hermana me las regaló. Yo también me he comprado bastantes corbatas. Ahí sí consumo más. Ahí sí digo, caramba, tengo no sé qué corbata me voy a poner. Ahí con qué queda con mi camisa. Y tal vez no me guste que me vean todos los días con la misma corbata, entonces tengo varias, cada día le pongo una diferente, de acuerdo a la ocasión, más informal, más formal. Obviamente, si voy a a un sepelio, me pongo una corbata negra, ¿no? No voy a ponerme de colores, etcétera. En corbata sí, de clase media para arriba consumimos bastante. Porque ¿qué efecto tiene la corbata? Que yo me puedo poner el mismo traje, la misma camisa, o una camisa del mismo color, pero si me cambio la corbata, va a parecer diferente. Entonces ya no va a parecer que estoy vestido igual todos los días. Y bueno, también uso gemelos, pero eso ya es una coquetería mía, podría no usar gemelos, pero me gustan los gemelos porque mi papá usaba gemelos. Entonces ahí sí, si tú me ofreces un gemelo bonito, posiblemente me lo compre. Es otro tipo de consumo, ¿no es cierto? Y siempre es aproximado, es un aproximado. La mayoría de hombres gastamos en indumentaria, sí usamos, sí nos interesan las corbatas, tener varias corbatas, pero no tener pues una cantidad tremenda de zapatos de distintos colores, distintos modelos, y sobre todo tampoco llegamos a la conclusión de que no tenemos nada que ponernos. Son las chicas, disculpen, las que no tienen nada que ponerse a pesar de que tienen el ropero repleto. Eso lo estudia el marketing, entonces depende de cada uno. Lo que dice Isabel es interesante, depende de la edad, depende de la experiencia que tengas, depende de tus gustos, depende del momento, las circunstancias, si vas a aceptar o en todo caso cómo aceptas el chocolate. Pero fíjense que desde el punto de vista, digamos, digamos, puramente de economía clásica, un chocolate es más que 0 chocolates. Sin embargo, estamos observando que no es tan fácil como eso, ¿no? O sea, no es que el actor racional, el agente económico va a aceptar más así de simplemente porque sí. Bajo ciertas circunstancias, el actor económico puede decir no. Y sobre todo pueden estar en juego lo que destaca mucho Dan Ariely, que es el sentido de justicia, ¿no? Ariely y Taylor, ¿no? Si yo veo que tú ganas más y yo gano menos, por más que ese menos me alcance y sea suficiente para mis necesidades básicas, incluso un poquito más, yo puedo decir, un momento, acá hay una injusticia, ¿no? O sea, acá esta empresa minera está ganando millones y nosotros sí hemos mejorado nuestra condición, estamos mejor que antes, pero creo que le podemos sacar un poquito más. Y cuando analizamos estos conflictos, muchas veces lo vemos en términos, oye, pero tenían 0, ahora tienen no 10, sino 100 y hasta 1000. ¿Por qué la gente protesta? Y una explicación es, bueno, es que la gente es irracional, ¿no es cierto? La gente está loca, la gente no quiere el progreso. No es así, no es que la gente no quiera el progreso. Posiblemente los políticos no les convenga el progreso, ¿no? Eso sí yo podría argumentar. A estos políticos no les conviene que haya progreso, no les conviene que la gente deje de ser pobre, les conviene que haya pobreza, porque mientras haya pobreza votarán por ellos. Pero digamos, los electores, los ciudadanos de las zonas rurales, difícilmente no es que no quieran progreso, lo que quieren es, igual que yo, igual que tú, igual que cualquiera de nosotros, es sacar una mejor tajada en una negociación. Entonces, en una negociación yo busco la mejor tajada para mí, para mi grupo y para mi comunidad o para mi empresa, y tú también. Entonces, pero ocurre que vemos las cosas únicamente desde nuestra perspectiva y creemos que la otra persona no es también un agente racional y no está buscando la mejor tajada para él, o para ella, o para su grupo, o para su comunidad. Eso es lo que está pasando en realidad. Y eso que está pasando puede ser explicado por uno de los presupuestos de los que hablé ayer, que es que no todo lo que la gente racional, digamos, no, hace puede ser explicado únicamente por lo que dice. Lo que dice es una cosa, la racionalidad de su objetivo puede ser muy diferente. Muy bien.
Ahora, Eh, entonces, por ejemplo, sí, diga, por favor. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo le decía que eran hipótesis porque efectivamente las afirmaciones son aproximaciones, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por decir un ejemplo, que casi siempre, muchas veces uso, ¿no? Racionalmente yo puedo decir que tengo que hacer, una dieta, ¿no? Y me refiero a mi persona, ¿no? Claro. Racionalmente veo que hay mucho beneficio y podría expresar eso abiertamente, pero en la realidad lo que hago simple y sencillamente, pues, comprarme después una Bembos, ¿no? Una hamburguesa. Eh, lo mismo pasa con las damas, ¿no? De repente puede ser que tengan un segmento ya definido de más o menos quién sería su galán, ¿no? Su galán, pero en la práctica de repente viene una persona que conoce mucho de poesía, ¿no? Y no era el segmento objetivo, pero se queda con esa persona. O sea, que pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, factores, que por eso son aproximaciones. son aproximaciones, ¿no? Cada quien tiene su Mm. perfil, pero lo puede ir modificando. Cada quien tiene su perfil de su pareja ideal, de la persona con la que desearía estar, tener una relación, pero puede modificarse de acuerdo con las circunstancias particulares, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que, yo comencé diciendo, esta clase diciendo que tenemos que hacer abstracción, pero tal vez, y justamente aquí Mm. entra a jugar la economía conductual, posiblemente muchas abstracciones dejan de lado ciertos factores que sí son significativos para entender, por ejemplo, por qué hay conflictos sociales en un país o en distintas zonas del Perú y seguramente también en Ecuador y en Colombia, a pesar de que hay crecimiento económico. Y uno dice, oye, estos países, Ecuador, Colombia, Perú, han crecido económicamente mucho, Chile ha crecido mucho. Entonces, si hay un notorio crecimiento económico, ¿por qué la gente protesta? ¿Por qué la gente no está conforme? ¿Por qué en Chile han pedido una nueva constitución? ¿Por qué hubo una revuelta tremenda? ¿Por qué hay inconformidad? Y bueno, entonces lo que no podemos hacer es ir con prejuicios, ¿no? Y decir, bueno, lo que pasa es que son un grupo de revoltosos, de gente irracional, no sé cuánto. Vamos a tratar de comprender, no de juzgar. Y después de comprender podemos juzgar, pero más importante que juzgar es lograr políticas efectivas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Chocolate de Isabel. Entonces, este muchacho o este joven, tú también eres joven, digamos que no estás casada todavía, no sé si estás casada en este momento, pero digamos, estás libre dentro del mercado de relaciones, ¿no es cierto? Afectivas, románticas. Te cae bien y te parece interesante, y vamos a ver, lo conocemos un poco más y te regala un chocolate bonito porque sabe que te gusta el chocolate. Si sabe que te gusta el chocolate, entonces te está haciendo un regalo que tiene mucho significado porque él se ha preocupado en saber qué es lo que te gusta. Ahora, Isabel, tú aceptarías un chocolate de regalo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Isabel, claro. Sí, ya. sí, sí. ¿Aceptarías un libro bonito de regalo? Sí, también. Ah, Algunas muy bien. veces sí. Y estamos hablando de alguien que digamos que te simpatiza, no de un cualquiera, sino de más o menos, y puede ser, ¿no? Ya, pasamos el chocolate a un libro. ¿Aceptarías que te regale, vamos a pasar a un extremo, un collar de perlas naturales, o con diamantes, que vale pues $50,000? No creo. Ajá. Mira, Porque tendría el mismo paradigma de ese rato, ¿no? ¿cuál? Tendría que pensar cuál es, o sea, eh, ¿por qué un regalo? ¿Por qué te pones a pensar por qué un regalo de esta naturaleza? ¿Cuál es Tan su caro. intención subyacente? Claro, ¿Qué ¿qué Así quiere? hay detrás? es, Claro, así ¿Qué hay es, así detrás? es. claro. Entonces, eso de que más es mejor no siempre funciona porque interfieren otros factores. Entonces, uno de los Isabel, yo te diría, amiga, date cuenta. amiga, date cuenta, diría, ten cuidado con este tipo, es peligroso, por ahí es narco, por ahí no sé, Sí. me quiere comprar. Entonces, fíjate, ¿no es cierto? Es bien interesante lo que acabas de decir, Isabel, porque entonces esta idea este prejuicio que tenemos de que uno siempre quiere más o acepta más,
no siempre funciona, porque existen otros factores que están en medio, y uno de ellos es que cuando el regalo es demasiado caro, crea un mayor compromiso. O sea, en el mundo de los intercambios, de los regalos, y eso lo vamos a ver al final cuando estudiemos un poco a Bourdieu, que espero que logremos entender un poco a Bourdieu, y las distintas formas de capital, el que regala más es el que gana más. El que da más es el que más gana. Uno puede, o sea, a veces uno, digamos, si lo piensa de manera muy ingenua, el que regala más es el que pierde, porque, digamos, ha gastado $50,000 en una joya, ¿no? En un collar que te puede ser fabuloso, espectacular, y qué lindo, ojalá pudiera tener algo así, es muy lindo. Quisiera tenerlo. O sea, si me dices, me gustaría tener otra vez, posiblemente me responda sí, me gustaría tener un collar así, porque se ve maravilloso. Pero, a pesar de eso, no lo aceptas, porque te das cuenta, todos sabemos, implícitamente, no lo decimos, pero sabemos que el valor del regalo está en relación con el valor del compromiso que uno adquiere con la persona que te regala, o que te hace una gracia, o que te hace un favor. Entonces, el regalo tiene que ser ni muy barato, ni muy caro. Tiene que ser medianamente modesto. Porque un regalo demasiado grande implica un compromiso con la persona que te regaló. Por más que ese compromiso no esté explícito. Y fíjense, yo por qué estoy dando este ejemplo. Estoy dando este ejemplo justamente para introducirnos al estudio de las ciencias sociales y de y cómo funciona la racionalidad del actor. Y uno de los presupuestos que yo dije ayer y casi me tiran tomates podridos encima, es que la racionalidad de un acto no termina de comprenderse, y de hecho nunca se comprende completamente, jamás, simplemente preguntándole al actor por qué lo hace. Ya tenemos que observar otros factores, las consecuencias del acto, lo que ocurre después de esa acción, no solamente lo que el actor dice. Voy a poner un ejemplo tal vez un poco más benevolente, ¿ya? Supongamos que yo me vuelva pues porque tuve suerte o tuve una buena iniciativa, me dediqué mucho a una empresa y bueno, me vuelvo un multimillonario peruano, ¿no? Que hay pocos en el Perú multimillonarios, muy pocos, pero hay. Y bueno, hay un momento en que yo llego y llego a tener una fortuna, pues, de qué sé yo, de $5,000 millones, $6,000 millones, una cantidad enorme de dinero. Y llegado a cierto punto, ustedes van a ver que Daniel dice, vamos a fundar la Fundación Daniel Salas para el fomento de la educación, ¿no? Fundación Daniel Salas para la ayuda a los niños con discapacidades, Fundación Daniel Salas para las bibliotecas escolares, Fundación Daniel Salas para el fomento de la música entre la gente joven, Fundación Daniel Salas para la promoción de la democracia y la libertad de prensa, entonces financio periódicos o a periodistas independientes, etc. Y ustedes me preguntan, señor Salas, usted es multimillonario, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su meta de regalar tanto dinero? Y yo les contesto, bueno, porque sí, yo me siento en obligación de compensar lo que el Perú me ha dado, y ya pues tengo una cierta edad y obviamente no me alcanza la vida para gastarme tanta plata. Y porque busca trascender, ¿no? Exactamente. Lo que dijo Andrés ayer, ¿no? Lo de la teoría de Maslow, ¿correcto? Así es. Como ya tiene todo, busca trascender, ¿no? Pero eso lo voy a decir si tú me entrevistas
voy a responder, mira, lo que pasa es que yo quiero que mi nombre sea recordado por la historia, quiero ser famoso, quiero ser querido por todo el mundo, quiero influir en las políticas públicas, quiero sentirme más importante que otros multimillonarios, más reconocido, quiero más reconocimiento. Lo que me falta en mi vida no es dinero, que dinero me sobra, pero sí he notado que me falta reconocimiento social, me falta que la gente me quiera, que se acuerde de mi nombre, me falta sentirme famoso y recordado. ¿Ya? Estoy buscando algo de todas maneras, ¿no? O tal vez quiero influir al financiar periodismo independiente. Quiero que la gente me quiera. O sea, en realidad eso es lo que estoy buscando. Trascender. Tener que haya fundaciones que lleven mi nombre, porque además, qué casualidad, todas las fundaciones se llaman Daniel Salas. ¿No es cierto? Entonces, Romy, tú quieres investigar este fenómeno de este multimillonario que se llama Daniel Salas y que se ha dedicado ahora a la filantropía y a hacer grandes obras en salud, en educación, en fomento de la democracia y los derechos humanos. ¿Tú crees que puedes entender por qué lo hago solamente entrevistándome? No sería suficiente, no sería Muy suficiente. bien, no sería suficiente. Hay que entender otros factores que yo, el actor, no los voy a decir. O posiblemente que ni siquiera yo mismo los conozca. ¿Ya? No sería suficiente. Posiblemente yo mismo no sepa en plenitud por qué lo hago. Entonces, las acciones humanas son, no son transparentes, ni para las otras personas que la observan, ni para el estudioso, ni para el sujeto mismo. O sea, ni siquiera el actor tiene un conocimiento pleno, transparente de por qué lo hace. Él dice y cree que lo hace por ese motivo, pero vamos a ver después qué cosa es una función manifiesta y una función latente. Posiblemente sea no transparente para mí, para el mismo actor. Muy bien. Esta falta de claridad no, no la encontramos en los fenómenos naturales, ¿no? Es decir, no le preguntamos a las nubes por qué está lloviendo, cuál es su intención de llover. No le preguntamos a una planta por qué crece, ¿no? O no le preguntamos a un girasol por qué está buscando el sol. O sea, es natural, así funciona. En cambio, y esto es lo que hace que las ciencias sociales sean tan complicadas, los motivos, las intenciones, los sentidos de la acción de los seres humanos son siempre, opacos, es la palabra, opacos. No se pueden ver totalmente, no se pueden ver con transparencia, son opacos. Opacos para quien lo mira y opaco incluso también para el sujeto de la acción, para quien lo hace. ¿Ya? Entonces esta idea de que podemos entender un fenómeno simplemente entrevistando a los actores es un gran error. Incluso los actores pueden no saber por qué lo hacen. Puede ser opaco incluso para el mismo actor. ¿Ya?
el conocimiento científico se realiza mediante la directa observación de las cosas, no es así. Ya no es cierto eso tampoco, porque para que el conocimiento científico se logre, tiene que haber una epistemología, una perspectiva, una metodología, una, ¿cómo se dice? ¿Un marco teórico? Un marco teórico. No es que se observa directamente, nunca se observa directamente, sino un marco a través de un marco teórico. Ya hemos visto el rigor de la ciencia, así que hemos visto el caso de Funes Mori, ya lo repetí, hemos repetido esto. Oye, no sé por qué se ha repetido, disculpen, ya habremos hablado de esto. Y después quiero dejar clara la diferencia entre teoría e hipótesis. Teoría e hipótesis. Una hipótesis es una suposición. Hipo quiere decir sub y tesis quiere decir posición. Entonces, hipótesis es una suposición. ¿Ya? Yo planteo hipótesis en mi investigación y demuestro su validez o su carencia de validez. Válido, se rechaza la hipótesis o no se rechaza la hipótesis. Pero la teoría es otra cosa, la gente confunde teoría con hipótesis. La teoría es un conjunto de conocimientos muy abstractos, de los cuales se generan hipótesis. Muy bien, se generan hipótesis a partir de la teoría. La teoría nos va a decir qué hipótesis podemos plantear. Muy bien. Y las hipótesis se someten a prueba. La ciencia es un conjunto de teorías. Y esto me ha pasado. Mucha gente dice, oye, pero la teoría de la evolución es solo una teoría. Oye, yo respondo, ¿te parece poco? O sea, una teoría es un conjunto de conocimiento que ha sido sumamente estudiado, probado y cuya efectividad ha sido testeada una y otra vez. Una teoría solamente puede ser reemplazada por otra teoría. Entonces, si tú no crees en la teoría de la evolución, si tú crees que es incorrecta, no basta aunque digas es solo una teoría. Oye, solo una teoría, eso es un montón. Eso es ciencia dura. Lo que sí me podría responder, mira, yo tengo una mejor teoría para explicar el origen de las especies. Bueno, entonces te voy a escuchar. Y el otro aspecto que tiene que ver con esa pregunta sobre cómo sabemos que la Tierra es esférica, pues tiene que ver con el hecho de que la ciencia se desarrolla en una comunidad científica. Muy bien, en una comunidad científica. Es decir, no lo hace un loquito solito. Que haya un solo científico que dice, no, la cura para el coronavirus en realidad es con un poco de ejercicio, mejorando nuestras respuestas inmunes, etc. No, no es así. La ciencia solamente se logra a través del trabajo comunitario y por tanto en la confianza constante entre unos y otros científicos. Pero por supuesto también tiene un sistema de revisiones que hacen que las nuevas ideas sean debidamente testeadas y replicadas para después incorporarse al conocimiento y después incorporarse a una teoría. Una teoría no es cualquier cosa. Una teoría no es una hipótesis. No es una creencia cualquiera, una sospecha, la hipótesis de que, ¿no? La suposición, ¿no? Sino las hipótesis más bien dependen de la teoría. Salen, emergen de la teoría. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacemos? En la ciencia necesitamos modelaciones y necesitamos metodologías, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, creamos
modelos, modelamos la realidad, y eso es un ejercicio abstracto, y también necesitamos una metodología, una manera de llegar a esas modelaciones. ¿Ya? Y otro aspecto que también quiero discutir con ustedes, déjame ver si viene después. Ah, claro. Es la diferencia entre un enunciado y una proposición. No son lo mismo. ¿Ya? Un enunciado y una proposición. Un enunciado es cualquier acto de habla de una persona. ¿Ya? Por ejemplo, buenos días es un acto de habla. Buenos días, buenas tardes. ¿Ya? Pero fíjense, buenos días y buenas tardes, ¿es verdadero o falso? No, es una Se le expresión aplica el concepto para de verdad o introducir un falsedad. saludo. No, exactamente. El valor de un enunciado como el saludo es un acto, lo que se llama en lingüística, un acto perlocutivo. Quiere decir que busca una función. O sea, busca cumplir una meta que es conectarme con ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿No es cierto? Esas enunciados, son enunciados, pero no son proposiciones, porque no son ni verdaderos ni falsos. Lo mismo pasa con la poesía, ¿no es cierto? En el Perú es famosísimo el poema de Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Golpes como el odio de Dios, etcétera. Ustedes podrían decir, no, no es cierto que haya golpes en la vida tan fuertes y tampoco es cierto que son del odio de Dios. Eso es falso. Podrían decir, este poema es falso o verdadero, o sea, en el sentido de que lo que dice no es incorrecto, no es empíricamente demostrable y por tanto es falso. ¿Se puede decir eso de un poema? No, señor. No, Creería que no. No, o sea, de un poema no se puede decir eso. Es un poema, pues, o sea, no es ni verdadero ni falso. Entonces, en nuestro mundo, todos los días decimos enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, que simplemente cumplen funciones. Por ejemplo, un lema, un lema, tampoco se puede someter a prueba. En el Perú, amigos de Ecuador y Colombia, en el Perú es muy conocida una frase que es muy bonita de un historiador tacneño, Jorge Basadre, que es, ¿alguien se acuerda qué dijo Basadre? Que es una frase frase más conocida de Jorge Basadre, algún peruano, es... El Sentados Perú en más un grande que sus problemas. A ver, otra vez, Romy. No, perdón. Tú. Ya. ¿El Perú es más grande que sus problemas? Sí, ese es, ¿no es cierto, Romy? ¿Lo mismo ibas a decir? No, me estaba confundiendo con el sentado en un banco de oro. No, ese es Raimondi. Se le atribuye a Raimondi, pero creo que Raimondi no lo dijo, pero en fin, voy a ver si Raimondi dijo eso, ¿no? Hay una frase muy conocida, muy popular de Antonio Raimondi, que era un científico italiano que vino al Perú y se enamoró del Perú, como muchos extranjeros llegan a hacer investigaciones, se enamoran del Perú y se quedan en el Perú. Y Raimondi dijo, o sea, después de haber observado las riquezas naturales que tiene el Perú, se dice, aunque no lo he comprobado, pero voy a preguntarle a algún historiador, mira, o sea, en resumen, dice, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. A ver, amigos de Colombia y de Ecuador, ¿se entiende esa frase? ¿Se entiende lo que quiere decir? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Ustedes, que no son peruanos, ¿entienden la frase y me pueden decir qué significa? Yo lo que comprendo la frase que a pesar de que es un país tan rico y hay tanta diversidad de poder tener todas las posibilidades del mundo, a pesar de estas bondades, tiene dificultades, tiene pobreza, tiene situaciones Exactamente. Y no debería por qué estar pasando por esa situación. Ya, esa frase te dice algo, te inspira, te hace entender algo, sí, ¿no es cierto? Dice, caramba, es una frase que me permite entender ciertas cosas. Así es la poesía, así es la metáfora.
A la metáfora no le decimos es cierta o falsa, sino que nos inspira, nos da sugerencias, nos sugiere, ah, mira, sí, podemos ver al Perú como un mendigo sentado en un banco de oro. Es decir, es una persona pobre, pero que está rodeado de una gran riqueza. Las metáforas no son ni verdaderas ni falsas, pero pueden ser, lo único que puede refutar a una metáfora es otra metáfora, más bonita, más explicativa, más inspiradora. Pero nuevamente, amigos de Ecuador y Colombia, otra frase que es muy popular en el Perú es la de Jorge Basadre, es: el Perú es más grande que sus problemas. En el Perú, o sea, los peruanos hemos escuchado eso desde el colegio. A ver, nuestro amigo de Ecuador o de Colombia, nuestro amigo de Ecuador, ¿entiendes esa frase? ¿Te dice algo? ¿Te inspira? ¿Crees que es una frase inspiradora? ¿Dónde está nuestro amigo de Ecuador? Totalmente, totalmente. De hecho... Sí. ¿Cómo te llamas? Perdón, disculpa que no vea tu nombre. No, tranquilo. De hecho me recuerda precisamente la frase de "yo soy yo y mis circunstancias", de José Ortega y Gasset. Claro, yo soy yo y mis circunstancias. Significa una cosa así, es decir, el Perú es el Perú y aparte de esos, todos sus problemas, en la línea de Ortega y Gasset. Pero es más grande que sus problemas. Eso, claro. A ver, nuestro amigo de Colombia, ¿cómo entiende la frase? Bueno, yo soy Andrés de... Juan David, quien habló, es de Colombia. Y bueno, Andrés... Ya. Perdón. Sí, yo opiné sobre, digamos, la frase del Perú es como un mendigo, está sentado en un banco de oro. Pero yo creo que, claro, igual el mensaje de Jorge Basadre de que el Perú es más grande con sus problemas es bastante inspirador, porque sí te alienta a de que, insisto, un país tan diverso, con tantas posibilidades, tantas formas de crecer, de salir adelante, aún así tiene problemas y que sus problemas son mínimos para todas las posibilidades que tiene. Así es. Lo podemos parafrasear, lo podemos entender, lo podemos comentar y decir, esa es una linda frase porque es muy inspiradora. Tenemos muchísimos problemas, pero ¿saben qué dice Jorge Basadre? El Perú es mucho más grande que sus problemas. Los líderes, algo que por favor aprovechemos de paso entre paréntesis, no tiene que ver en realidad con nuestro curso, pero es una consecuencia de lo que estamos discutiendo. Los líderes, los verdaderos líderes son personas que son capaces de enunciar frases inspiradoras. ¿Ya? Y esas frases inspiradoras no son ni verdaderas ni falsas, son o inspiradoras o no inspiradoras, o imaginativas o poco imaginativas, pero no se pueden, digamos, juzgar por su verdad, porque no, el criterio de verdad no se aplica aquí. No se juzgarán por su verdad, pero se juzgan por el sentimiento que generan, ¿no? Exactamente, por lo que producen, el efecto que producen. La frase de Kennedy más conocida es: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti. ¿Cómo termina? Lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Esa es una frase inspiradora o no? Totalmente. ¿No es cierto? Los grandes líderes dicen cosas inspiradoras y esos enunciados inspiradores no son ni verdaderos ni falsos. Winston Churchill es elegido primer ministro en un momento terrible para Inglaterra. Terrible, pero recontra terrible. O sea, la amenaza del nazismo que está en la otra orilla, está a unos cuantos millas de Inglaterra. Inglaterra está a punto de entrar a una guerra que sabe que va a ser muy costosa en términos económicos y humanos. ¿Y qué dice Winston Churchill cuando asume el cargo de primer ministro? ¿Se acuerdan? En su famoso discurso, cuando asume el cargo de primer ministro. Ya. Dijo... Profesor, sangre, sudor y... lágrimas. Sudor y trabajo, algo así. Y lágrimas. Lágrimas. Pero la frase completa es mucho más bonita. Es: no vengo a ofrecer nada,
sino sangre, sudor y lágrimas. Normalmente un político dice, he venido a ofrecer progreso, he venido a ofrecer desarrollo, he venido a ofrecer lucha contra la corrupción, he venido a ofrecer más riqueza, o sea, te estoy ofreciendo algo, ¿no? Empleo, ¿no? Crecimiento económico, seguridad en las calles, he venido a ofrecerte seguridad porque hay mucha delincuencia, he venido a ofrecerte un mayor crecimiento económico para que tengas un mejor salario, he venido a ofrecer más empleo, ¿no? Algo. Pero Churchill dice lo contrario. Lo único que te puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Ajá. Y trabajo, ¿no? ¿Trabajo también dice? Trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Es decir, no te puedo ofrecer riqueza, ni comodidades, ni seguridad. Te vengo a ofrecer trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, Winston Churchill es uno de los grandes oradores del siglo XX, posiblemente el más importante político del siglo XX junto con Nelson Mandela, ¿no? Entonces, los líderes, los grandes líderes, dicen ese tipo de cosas, son capaces de crear enunciados inspiradores que elevan el espíritu, porque todos sabemos que un líder que te dice vamos a ser más ricos, vamos a tener más plata, vamos a crear más empleo, tú dices, bueno, eso ya lo escuché antes, todo el mundo lo dice, pero ¿quién te ha dicho, mira, lo único que te puedo ofrecer es sufrimiento? Eso, digamos, rompe con la, digamos, es una ruptura con lo que uno espera de un político que te va a decir, ofrezco la victoria, ofrezco esto. No, te voy a ofrecer trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Y eso inspiró, levantó el ánimo del pueblo británico. Pero ese tipo de enunciados, de hecho, los enunciados no siempre son verdaderos o falsos. Hay ciertos enunciados, un conjunto de enunciados, que son proposiciones. Y solamente de las proposiciones podemos decir, juzgarlas por su verdad o falsedad. O son verdaderas o son falsas. Salió el sol, por ejemplo, acá en La Molina. ¿Eso es verdadero o es falso? No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Eso no necesariamente es inspirador. El objetivo de esa proposición es que sea juzgada porque es verdadera o porque es falsa. En un verdadero intercambio de ideas, en un verdadero debate, lo que uno tiene que enunciar sobre todo son proposiciones, cosas que la gente pueda contrastar. ¿Ya? Yo siempre escribo y hablo de manera tal que la otra persona pueda contradecirme. Puede decir, no, esto no es cierto, o estás equivocado en este punto. Pero si yo escribo o hablo únicamente con enunciados poéticos, inspiradores, hay un punto que me vas a decir, ya está bien, ya muchas cosas, pero dime efectivamente qué sabes que sea aceptable como una verdad. Y yo, si tú lo enuncias de esa manera, yo puedo decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Ya? Pero sobre otros tipos de enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, como por ejemplo los saludos, hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. O el Perú es más grande que sus problemas, o no vengo sino a ofrecer trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Eso no es ni verdadero ni falso, eso es inspirador. No podemos juzgar a esa frase como verdadera o falsa. Lo que podemos hacer es, si no nos gusta, si no estamos de acuerdo con lo que inspira esa frase, con lo que quiere decirnos, lo único que podemos hacer es hacer otro enunciado, otro enunciado que sea más inspirador, mejor, más bonito, mejor dicho. Pero no podemos decirle, no, señor Churchill, lo que usted acaba de decir es falso, o lo que acaba de decir es verdadero. No, eso no se cuenta. Solamente hay un subgrupo de proposiciones que son verdaderas o falsas. Y la verdad y la falsidad se distinguen, no tienen nada que ver con que sean mentiras, ¿ya? En otro momento voy a explicar que un enunciado, bueno, una proposición puede ser falsa y no ser una mentira. Simplemente es una creencia equivocada.
pero déjenme avanzar en esto y después hablaremos que no toda proposición falsa es una mentira. ¿Ya? Incluso una proposición puede ser verdadera y sigue siendo una mentira, porque la mentira tiene que ver con el acto, la intención del hablante de engañarte. ¿Ya? Si en mi acto, si en mi intención no existe el deseo de engañarte, yo puedo decir algo falso, pero no te estoy engañando, simplemente estoy diciendo algo que no es cierto, pero en lo que yo creo. Si yo creo en esa proposición, entonces estoy siendo honesto. Y esa proposición puede ser verdadera o falsa. Pero si yo no creo en esa proposición, te estoy diciendo algo en lo que yo no creo, te estoy engañando, estoy mintiendo. Y la mentira no depende de que la proposición sea verdadera o falsa, depende de cuál es la intención mía, de engañarte. Si te quiero engañar, mi proposición o mis enunciados son son mentirosos. Si no te quiero engañar, mi proposición puede ser verdadera o falsa, independientemente, o sea... Independientemente de que lo termine siendo o no. La claro, intención, el valor de la intención. La intención es lo que es engañoso, ¿no? Lo que es una mentira, lo que hace que un enunciado o una proposición sea mentira. ¿Ya? Cuando decimos que es mentira tal cosa, en realidad no, es falso. No es mentira, es falso. No es lo mismo. Mentira implica que hay una persona que lo ha dicho a propósito. A propósito nos ha querido engañar. Eso es una mentira. Pero si una persona dice algo en lo que cree, no nos está engañando. Simplemente está diciendo algo que es falso, pero no nos está engañando. Muy bien. Ahora, hemos dicho que las proposiciones son un subtipo de enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Pero eso nos lleva a otro problema, y que vamos a tratar de discutir ahora. Y yo sé que esto va a causar polémica una vez más, así que les advierto que no va a ser tan fácil. Bueno, si un enunciado, si una proposición puede ser verdadera o falsa, la pregunta entonces, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? El problema es cuando ponemos la palabra verdad en mayúsculas. Ahí sí nos metemos en un lío. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad tiene dos sentidos, ¿no? Un sentido, digamos, trascendente, espiritual, y la otra es la verdad científica, la verdad verificable. Para nuestro curso y para nuestras tesis, nuestras investigaciones, no vamos a hablar de la verdad en un sentido metafísico, espiritual, superior, divino, porque uno puede decir, bueno, Dios es la verdad. Sí, puede ser que Dios sea la verdad, pero esa es una verdad con mayúsculas. Nosotros vamos a estudiar la verdad con minúsculas, no una verdad trascendente, espiritual, que está en otro mundo, que da el sentido absoluto de nuestras vidas, sino la verdad en términos puramente humanos y científicos, no la verdad en un sentido espiritual. Entonces, hay que diferenciar la verdad en ese sentido espiritual que a veces le podemos dar, ¿no es cierto? La verdad está en Dios, la verdad está en el camino del bien que nos guía, pues, el universo, Dios, ¿no es cierto? De ese tipo de verdad no vamos a hablar, vamos a hablar únicamente de la verdad de las proposiciones que pueden, ¿no? De una atribución, de una cualidad de las proposiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué cosa es la verdad? Y Tarski, famoso lógico, encontró la solución. Y si hubiera un premio Nobel a la filosofía, ese habría sido candidato a ganador. Solucionó el problema de la verdad de una manera muy simple. Y como ya hemos visto, mientras más simple sea, mejor. Tarski dijo, P, fíjense las comillas, o sea, una proposición, quiere decir, no un enunciado, sino un tipo de enunciado, una proposición, entre comillas. O sea, la proposición P le podemos atribuir el carácter de verdad, de verdadera, ¿ya? Le vamos a atribuir esa cualidad. Sí y solo sí, o sea, suficiente y necesario, o sea, en ambos sentidos, P.
pero P sin comillas. Solucionado, eso es la verdad. La verdad es una atribución que le podemos dar a una proposición. ¿Y bajo qué condición? Bajo la condición de que ocurre, es el caso que lo que la proposición dice es cierto y es comprobable. Esa es la verdad. Entonces, la verdad no es un asunto metafísico, trascendental, divino, o si existe acaso eso, es un asunto que no nos compete. Vamos hablando de verdad lógica, verdad científica. La verdad es una atribución que le damos a una proposición. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que esa proposición describa en efecto que P está ocurriendo, que P es cierto. ¿Ya? Medio sonso el teorema. ¿Qué opina del teorema de Tarski? ¿Sonso o inteligente? Sí, profesor, eso bueno, un poco haciendo similitud a las lecturas que tuvimos. El ejemplo que él pone en el manual es, la nieve es blanca solo si la nieve es blanca. O sea, Así es. Algo así decía el ejemplo. Entonces, claro. Sí, parece una obviedad. Pero lo que pasa es que en la segunda parte, P no tiene comillas. En la primera tiene comillas, quiere decir, alude a una cualidad de P. Es una cuestión metalingüística. P, o sea, tiene esa propiedad. Se ocurre lo que dice P. Y en ese caso le quitamos las comillas. Muy bien. Entonces, la nieve es blanca. Estamos hablando no de la nieve, no de la blancura. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la proposición. Estamos analizando la verdad de la proposición. No estamos hablando ni siquiera digamos, de la nieve. Simplemente estamos hablando de esta proposición. ¿Ya? Es verdadera si la nieve es blanca. La nieve es blanca, es una proposición verdadera si y solo si la nieve es blanca. Esto se llama, cuando hablamos no de las cosas, sino de las propiedades de los enunciados, tenemos que usar esas comillas, que son las comillas, famosas comillas metalingüísticas. Quiere decir que hablan sobre el lenguaje, no hablan sobre lo que el lenguaje representa, sino sobre el lenguaje. Si yo digo perro, perro tiene 2 sílabas, ¿me refiero al animal o me refiero a la palabra perro? A ver, voy a repetir la pregunta. La palabra. A la palabra. Por tanto, ese es un juicio metalingüístico. No se refiere al perro. El perro no tiene 2 sílabas. El perro es un animal. ¿Ya? Pero perro, entre comillas, es una palabra. Y esa palabra tiene una propiedad, una de las muchas propiedades que tiene, es que tiene 2 sílabas. Perro. ¿Ya? Pero no estamos hablando del perro. Estamos hablando de la palabra perro. O sea, ese es un análisis metalingüístico. O sea, esa es una valoración metalingüística. Lo que importa es cuántas sílabas tiene la palabra perro, no el perro. El perro no tiene sílabas, pues. ¿Y por qué el perro no tiene sílabas? Porque no es una palabra. Pues si el perro fuera una palabra tendría sílabas. Pero no es una palabra, el perro es un animal. La palabra perro con la cual nos referimos al animal tiene 2 sílabas. Y es una palabra además de género masculino, singular, etc. Y una serie de propiedades, que son propiedades de la palabra, no del animal. ¿Ya? Eso es metalingüístico. ¿Ya? No estamos hablando de aquello de las palabras o los enunciados refieren, sino de la estructura, de lo que compone el enunciado, la palabra. Entonces, cuando decimos la nieve es blanca, entre comillas, estamos diciendo, esa proposición, no la nieve, sino esa proposición. A esa proposición le atribuimos verdad, que es verdadera, a condición de que en efecto la nieve sea blanca. Si resulta que la nieve no es blanca, entonces la nieve es blanca
la proposición, la nieve es blanca, deja de ser verdadera. Ahora, dices, bueno, ya está, solucionado el problema de la verdad es un asunto de las proposiciones, no es un asunto de la realidad no es ni verdadera ni falsa. Las consecuencias son tremendas, porque entonces la verdad es un problema del lenguaje, no del mundo, de una parte del mundo que es el lenguaje es parte del mundo sin duda, pero no de la realidad completa, sino de un fragmento muy pequeño de la realidad que es el lenguaje. La verdad es un problema lingüístico, no es un problema de las cosas que están fuera del lenguaje. ¿Ya? Entonces, con esto solucionamos cualquier intento de convertir a la verdad en una cuestión metafísica, trascendental, que tiene otros, en ese caso tiene otro sentido, pero no tiene un sentido, digamos, lógico ni científico. Tiene en todo caso místico, que está en otro nivel espiritual, que está en otro nivel de análisis, que no es el análisis ni de la lógica ni de la ciencia. Pero, entonces, en consecuencia, por lo tanto, la verdad es un problema del lenguaje, exclusivamente del lenguaje, no de las cosas. Y eso aligera mucho, y soluciona muchísimos problemas, ¿ya? Y la mayoría de problemas filosóficos son problemas de poca comprensión o de confusiones lingüísticas. ¿El río es verdadero o falso? ¿Las montañas son verdaderas o falsas? ¿El mundo es verdadero o falso? ¿Sí o no? El mundo, el cosmos, ¿sería verdadero o falso? No, el mundo es el mundo. El mundo es el mundo. Nada más. Muy bien dicho. El mundo es el mundo. O sea, no tiene sentido preguntarle al mundo si es verdadero o falso. El mundo es el mundo, punto. ¿Qué cosa es verdadero o falso entonces? ¿Qué puede ser verdadero o falso? No el mundo, sino nuestras creencias sobre el mundo. Los enunciados con los cuales describimos el mundo. Los enunciados con los cuales describimos la realidad. Pero las cosas no son ni verdaderas ni falsas, son cosas pues, no tienen esa propiedad, no pueden tener esa propiedad. ¿Ya? Ahora ustedes dicen, bueno, pero es que hay falsos políticos, hay falsas, en fin, hay gente falsa, o puedo yo hacer algo que parezca un perro, pero no es un perro, es una máquina, es un falso perro. Bueno, sí. Ahí cuando decimos que eso es un falso perro, es un falso político, un pseudo político, un pseudo científico, un falso científico, estamos usando la palabra falso en otro sentido, en el sentido de engañoso, no en el sentido de verdadero o falso, sino engañoso. Algo puede ser engañoso, ¿no? Esta planta yo pensaba que era natural y es de plástico. Entonces alguien podría decir, bueno, es una falsa planta, en realidad es de plástico, mira. Y hace tiempo leí el caso de una mujer que le echaba agüita a su planta y hasta que descubrió que su planta era de plástico. ¿Esa es una falsa planta? Bueno, esa es una planta de plástico, en todo caso es un plástico que parece planta. Pseudo planta. Pero no es ni verdadera ni falsa en el sentido epistemológico que queremos estudiar aquí, en el sentido científico, lógico. ¿Ya? Las cosas son, simplemente. No tienen la propiedad de ser falsas o verdaderas. Lo único que puede tener la propiedad de ser falso o verdadero es un cierto tipo de enunciado al que vamos a llamar proposición.
Y las consecuencias son muy interesantes porque entonces la verdad es un problema del lenguaje, no es un problema del resto del mundo, no es un problema de la realidad. Creo que se han quedado pensando, no sé, hemos volado demasiado alto. O sea, hay cosas que son, como decía nuestro compañero, o sea, Juan David, ¿no? O sea, el mundo es el mundo, ¿no? Por ejemplo. Nada más, claro. O sea, es un fact, o sea, es un hecho que tú sabes que existe y para de contar. Entonces, nos dice, la verdad es un problema del lenguaje, no del mundo. O sea, es como que gracias al lenguaje, o sea, se podría decir que el lenguaje pone sus diferentes puntos de vista, pero al final la verdad es una sola, es lo que yo entendería con esto. Claro. Ahora, sí, yo no creo en eso de que cada quien tiene su verdad, que la verdad es relativa, no. Pero hay una consecuencia importante, y esto lo señalan otros filósofos como Norbert Elias, que es bien interesante, una lectura que para quien quiera profundizar en el tema del lenguaje lo puedo recomendar, lo tengo en PDF. Lo interesante es que finalmente, si accedemos a la verdad, o sea, la única manera de acceder a la verdad es a través del lenguaje, porque solamente el lenguaje puede producir, mejor dicho, enunciados verdaderos o falsos. Esa es una cosa que es más o menos obvia. La segunda, que no es tan obvia, pero no deja de ser importante, es que el lenguaje es un bien común, es un bien compartido. O sea, el lenguaje es algo en lo que hemos sido introducidos gracias a nuestros padres, gracias a la socialización, y el lenguaje no le pertenece a nadie. Es a través del lenguaje que es un bien común, es el bien común por excelencia, porque nadie lo puede apropiar, nadie lo puede comprar, expropiar, vender, privatizar, ni estatizar. ¿Ya? Es el resultado del conjunto de actos de habla de millones, de miles de millones de personas, ¿no es cierto? De distintas lenguas, pero al final todos hablamos finalmente el mismo lenguaje, a pesar de que hayan lenguas distintas. Quiere decir, entonces, no solo que accedemos a la verdad a través del lenguaje, sino que accedemos a la verdad a través de otras personas, a través de la comunidad, a través del resto. Porque el lenguaje solamente existe de manera comunitaria, es un bien común. No hay manera de acceder a la verdad por uno mismo. Por eso insistí en el ejemplo de la Tierra, si es esférica o no es esférica. Porque decir que la Tierra es esférica, que eso es verdadero, implica reconocer un montón, digamos, que el lenguaje describe correctamente o muy aproximadamente un hecho. Y significa aceptar el sentido de la palabra esférico, el significado de la palabra tierra, el significado de la palabra esfera, el significado de la palabra rotación, el significado de la palabra evolución, elíptico, todos esos elementos con los cuales describimos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, son elementos que provienen del lenguaje, y el lenguaje no es nuestro, el lenguaje es comunitario. Entonces, sabemos que es así gracias a que compartimos una misma capacidad. Todos los seres humanos comparten esa misma capacidad de crear, digamos, de hablar y de tener un lenguaje, y ese lenguaje se convierte en la garantía de verdad de un conjunto muy reducido, porque es muy pequeño, de proposiciones que consideramos verdaderas. Entonces, lo que dice Norbert Elias es: no es cierto que uno solito, así como pensaba Descartes decía, pienso, luego existo, eso no es verdad. Porque tú, en el momento que estás pensando dentro de un lenguaje, y ese lenguaje no es tuyo, no es del sujeto, ese lenguaje es de la comunidad. Siempre estarás pensando, meditando, reflexionando
a través de un medio que no te pertenece, que tú has heredado, que tú compartes con los demás. Entonces, esta idea del sujeto que está solito, dudando de todo, como es el ejercicio cartesiano, ¿no? Duda de todo, pero hay algo que no puedes dudar, que yo dudo, ¿no? O sea, en la idea cartesiana es la siguiente, o sea, imaginemos que yo puedo dudar de todo, ¿no? Descartes sin duda es un gran filósofo, pero ha sido muy discutido. Yo puedo dudar de todo, ¿no es cierto? Dudo de que si es que lo que estoy viendo es verdad, puede ser un efecto de la Matrix, como decimos ahora, puede ser un efecto de alguien que me ha creado un mundo ilusorio. Posiblemente esta casa en la que yo estoy viviendo sea una ilusión creada por un genio maligno, como dice Descartes, o ahora diríamos por una Matrix, ¿ya? Puedo dudar de todo lo que veo, incluso puedo dudar de mi cuerpo, posiblemente mi cuerpo sea también un efecto de la Matrix. Pero hay algo de lo cual no puedo dudar, que es que yo dudo. Yo existo, por tanto yo existo, porque hay un sujeto que está dudando que soy yo, y eso garantiza que yo existo. Pero bueno, Norbert Elias y muchos otros filósofos vienen después y dicen, hay un problema con el razonamiento de Descartes, es que cuando tú piensas en el mundo, incluso cuando estás solito, meditando sobre cualquier cosa, incluso sobre ti misma, quién soy, qué quiero, qué voy a comprar, qué voy a dormir o voy a trabajar, en fin, o me gusta esto, no me gusta esto, yo pienso que la cosa debería ser de otra manera, estás recurriendo a un lenguaje y ese lenguaje no es tuyo, ese lenguaje lo compartes con los demás, por tanto tus pensamientos más íntimos y privados siguen siendo un fenómeno social, siguen siendo un fenómeno que parte de una experiencia en común, por tanto de una experiencia social, no es individual. ¿Ya? Entonces, la cosa cambia, ya no se trata de que la verdad está en la realidad, la verdad está en el lenguaje. ¿Ya? Uf, ya en esta parte ya me rayé demasiado. Ya. Ciencias naturales, hay 4 disciplinas en las cuales nos vamos a inmiscuir, que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, y hemos comparado las humanidades, que estudian la axiología, los valores, digamos, la condición humana, y las ciencias formales. Ciencias formales hasta ahora se refieren a matemática y lógica. Y luego vamos a ver cómo Ludwig von Mises, introduce una tercera ciencia formal que sería la praxeología. Pero en principio todos aceptamos que lógica y matemáticas corresponden a las ciencias formales. Y lo que caracteriza a las ciencias formales es que no hablan de la realidad. No tienen nada que ver con la realidad. Es pura lógica y pura tautología. No dicen nada fuera de sí mismas, por eso son ciencias formales. No dependen de la situación, no son contingentes. En cambio, las ciencias sociales sí son contingentes porque cambian la subjetividad, cambian las perspectivas, cambia el mundo, ¿no es cierto? Pero las ciencias formales no van a cambiar nunca. No cambian porque la gente quiere cambiar. Se descubren nuevas fórmulas, nuevas maneras de hacer matemáticas, ¿no es cierto? Pero los principios son universales, están en nuestra razón. Las ciencias naturales estudian las cosas y por tanto no son ciencias formales. Pueden recurrir a las ciencias formales para hacer ecuaciones, formulaciones lógicas, pero por sí solas, la matemática y la lógica no nos dicen nada sobre el mundo. Solitas así, lo único que pueden hacer es hacer descripciones, llegar a conclusiones tautológicas. ¿Ya? Y lo tautológico no no dice nada sobre el mundo, es así, es A. Ya está. ¿Qué cosa es A? Bueno, tú aplica a ese principio de tautológico, A es A, aplícalo a algún caso, ¿no es cierto? En la ciencia natural.
pero por sí solo A esa no nos dice nada sobre el mundo, nos dice sobre cómo es la estructura lógica de nuestra mente. ¿Ya? Causalidad e interpretación y hermenéutica. Podemos comprender los fenómenos sociales a través de la causalidad, ¿ya? Es decir, a través de decir, bueno, este actor, ¿qué explica el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que un conjunto de actores en Alemania decidió invadir otros países. Y eso explica, bueno, hay incluso más asuntos. ¿Y por qué estas personas tomaron esa decisión? ¿Qué causó la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial? Bueno, complicado de explicar, ¿no es cierto? También podemos hacer una interpretación del hecho, ¿ya? Que no pasa necesariamente por la causalidad, sino por interpretar qué valores, qué implicó, qué valores estaban detrás, qué ideas estaban detrás, qué impulsos, qué necesidades humanas se expresaron en estos episodios brutales de violencia como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la hermenéutica es el estudio de la interpretación. ¿Ya? ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? La palabra hermenéutica se aplicó en principio al estudio de la Biblia. Entonces, se sabía, se puede entender, ya la gente, los antiguos cristianos y los primeros teólogos, sabían que la Biblia no bastaba con simplemente leerla literalmente, sino que había que interpretarla. Si la Biblia es el mensaje de Dios, bueno, ¿cuál es ese mensaje? No está tan claro, es opaco. O sea, Dios nos habla de manera opaca. Entonces, necesitamos interpretar, hacer un esfuerzo hermenéutico, interpretativo, quiere decir, para poder entender cuál es el mensaje de Dios. Porque Dios no se manifiesta de manera transparente. Nos cuenta esta historia para que nosotros entendamos, comprendamos nuestra condición, nuestro futuro, o lo que es el bien y lo que es el mal y cuál es su voluntad. Entonces la hermenéutica comenzó como aplicada al estudio de la Biblia. Y de ahí viene, digamos, está relacionada con la palabra hermético, ¿no es cierto? Que también la usamos cuando hablamos de que, por ejemplo, una caja es hermética, ¿no? ¿Qué quiere decir hermético? Impenetrable. Claro, que es cerrado, que es cerrado. No recibe nada de afuera, algo así. Exactamente, es hermético, es cerrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces decimos de un objeto que no, la caja está herméticamente cerrada, aquí dice está cerrada, es sellada, nada puede penetrar esa caja. Es hermética. De esa misma manera se aplica para la interpretación, o sea, el hermetismo, o sea, la idea de que aquello a lo cual queremos acceder es impenetrable o es muy opaco, ¿no es cierto? Define el trabajo hermenéutico, el trabajo de interpretación, porque los actores, tenemos que interpretar los actores sin saber, sin tener un acceso directo a su conciencia, e incluso, como ya lo he dicho nosotros mismos, cada uno de nosotros mismos tiene lugares opacos en su conciencia. O sea, yo también, cada uno de nosotros, si quisiera comprenderse a sí mismo, tendría que hacer un esfuerzo hermenéutico de interpretarse a sí mismo. ¿Muy bien? Entonces, lo interesante y lo que hace diferente a las ciencias sociales de las ciencias naturales es que está trabajando con objetos opacos, cuya comprensión, porque estamos buscando la intención, la valoración, la razón por la cual
un sujeto hizo tal cosa, qué quiso decir, qué explica su acción. Y digamos, ese objetivo siempre va a ser hermético, va a ser oculto, va a ser cerrado. Entonces, el analista tiene que desentrañarlo. Muy bien. Las 3 preguntas de este curso son: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la acción humana y social? ¿Y cómo conocemos la acción humana y social? ¿Qué es el conocimiento? Muy bien, más o menos tenemos una idea ahora. ¿Qué es la acción humana y qué es la acción social? ¿Qué consiste? Y la otra pregunta final es, bueno, ya hemos definido qué es la acción humana y social. ¿Cómo llegamos a su conocimiento? ¿Cómo accedemos a ese conocimiento hermético? ¿Y por qué buscamos este conocimiento? ¿Por qué queremos entender la acción humana? Tal vez porque queremos controlar o influir en la acción humana. ¿Y qué diferencia la acción humana del comportamiento de los objetos naturales? ¿Podemos influir en el curso de acontecimientos de objetos naturales? Sí, de muchos, no de todos, pero de muchos. Pero también queremos influir en el comportamiento o comprender el comportamiento de la gente. Algunos quieren controlarlo, otros quieren influirlo, pero en cualquier caso, si queremos controlar o influir el comportamiento humano, tenemos que conocer de qué se trata. Y dado que estamos en un doctorado de negocios, sin duda, la cuestión del acto humano, de la razón por la cual la gente hace cosas, toma decisiones individuales o en grupos, nos va a ser de gran utilidad. ¿Muy bien? Queremos entender para poder incidir, influir, obtener un beneficio o generar un beneficio en los demás. ¿No? Puede ser que yo tenga un fines egoístas y decir, bueno, yo quiero entender para ganar más plata, quiero hacer mejores estudios de marketing, mejor comprensión de las cosas, tener mejor capacidad de negociación, influir mejor en la gente para que se ponga de mi lado, o para que acepte esta política, acepte esta inversión, o digamos, logre un mayor beneficio en esa negociación. Pero también puede ser que lo que yo esté buscando es que la gente acepte una política para que haya más beneficios para esa comunidad. Las dos cosas no son contradictorias, ¿no? Según la teoría de la responsabilidad social, la empresa coordina sus propios intereses con los intereses de la comunidad vinculada, también llamada los stakeholders, ¿no es cierto? Y digamos, una empresa socialmente responsable es la que genera bienestar para su empresa, crecimiento, riqueza para la empresa y bienestar para la comunidad vinculada. No hay una contradicción, dice Porter, ¿no? Esa idea de que solamente yo me voy a beneficiar de los demás, no es cierta. Digamos, no es un buen negocio. El buen negocio consiste en que yo me voy a beneficiar y ese beneficio además va a tener un impacto positivo, va a crear beneficios para el resto de la comunidad vinculada. Entonces, a mí me interesa entender cómo generar mayores beneficios. O sea, se va más allá de la ética, sino que lo que piensa es el beneficio común. Bueno, es que sería una visión ética, ¿no? Una manera de ver la ética es decir, yo me voy a beneficiar, pero los demás también. ¿No es cierto? Ya. Pero es un tema de responsabilidad social, que este no es un curso de responsabilidad social, pero más o menos, ¿no? O sea, nos ayuda un poco a entender mejor cómo se puede incidir para que tengamos negocios que sean rentables, que nos causen, nos produzcan beneficios, y a su vez tengamos una relación de beneficio para los demás. De esa manera, nuestra empresa se vuelve más consolidada. Sostenible. Sostenible en el tiempo, ¿no? Un ejercicio que podemos hacer para
ejercicio, un experimento mental que podemos hacer para comprender el valor de nuestro negocio es este. Yo se lo recomiendo a todos, ¿no? ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Cuál sería la consecuencia social si mi negocio desaparece? Si mi negocio no existiera, ¿qué pasaría? ¿Ya? O sea, háganlo de vez en cuando. Y ahí van a ver cuánto valor genera, no solamente para ustedes, sino para la comunidad. Y de hecho, eso es lo que es un love mark, ¿no es cierto? Un love mark es una marca que genera mucha gratificación para una comunidad. Algunos negocios pueden desaparecer y no pasa nada. Pero los negocios sostenibles, si desaparecen, causan un gran prejuicio y un gran malestar. La gente los quiere, se identifica con esa marca, con esa empresa, sobre todo con las marcas, más que con la empresa, y está acostumbrada a esa marca, se siente identificada. Entonces, si desaparece, ¿habría consecuencias o no? ¿Cuán grande sería la consecuencia de la desaparición de mi negocio? Es un ejercicio mental que nos puede servir para valorar el papel de nuestro negocio dentro de un campo, ¿no? Dentro de un campo social. Entonces, esa es la razón por la cual no puede desaparecer el chocolate, ¿cómo se llama? Sublime. A ver, los peruanos, ¿qué pasaría si desapareciera el chocolate Sublime o la Inca Kola? No estoy diciendo que ustedes coman Sublime o tomen Inca Kola, que no se los recomiendo porque tiene azúcar. Bueno, tomen Inca Kola sin azúcar. Pero ¿pasaría algo serio o no pasaría nada si un día desaparece las estanterías la Inca Kola o el chocolate Sublime? ¿Pasaría algo o no? Amigos peruanos. Protesta, O el protesta. ceviche. O el ¿Cómo? ceviche, profesor, el ceviche. Bueno, el ceviche, Con las personas mayores, por respeto, seguramente sí. ¿La gente joven no valora el Sublime? Digamos que no está tan arraigado el Sublime como en personas como de nuestra edad o digamos de 40 años para arriba, me parece, porque hay otras marcas que han entrado a taller en el mercado. Es como que desapareciera Donofrio, por ejemplo. Uno relaciona la marca a los helados, a los ciertos caramelos, chocolates, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero conforme va pasando el tiempo, las costumbres que van generando justamente estos tipos de leyes cambios, ¿no es cierto? Van cambiando. Entonces, de repente sufrirían más si es que no escuchan sobre Toblerone, por ejemplo. Ya, Sí. claro. Es que depende, ¿no? Pero Depende. depende, claro, depende cómo los hayas acostumbrado a tus hijos, depende si les has transmitido ese mismo gusto por el chocolate o no. Creo que mis hijos valoran más el Sublime que el Toblerone, por ejemplo, ¿no? A ver, Pero el chocolate, seamos honestos, pongámonos la mano en el corazón. ¿El Sublime es un buen chocolate? Bueno, dentro de lo que, digamos, como chocolate, no es tampoco chocolate puro, pero para nuestro gusto, que nos han dado el Sublime desde pequeño, para nosotros ese es el sabor del chocolate. ¿Pero el Sublime ganaría un concurso internacional de chocolate? No. Quedaría, ni podría concursar. O sea, seamos objetivos. No tiene la composición del chocolate de nivel internacional. Yo soy peruano, muy peruano, y yo aplaudo cuando el Perú mete un gol. Me alegro cuando viene fiestas patrias porque aprovecho para tomar un pisquito, estar con mis amigos, ya. Pero soy plenamente consciente de que el chocolate Sublime es malo. Como soy plenamente consciente de que la selección peruana es mi selección, pero bueno, pues no juegan bien, pues. Ya, ¿qué voy a hacer? Pero es nuestra selección. No sé, para mí sería un crimen que no existiera la ibérica, por ejemplo. Ya, exactamente. Entonces, o sea, un ejercicio mental es, ¿qué pasaría si desapareciera la ibérica? O sea, habría un malestar en cierto tipo de consumidores, no solamente, bueno, y además, por supuesto, generaría desempleo, generaría que hay un
producto menos en las estanterías, entonces quienes vendían la Ibérica ya no venden la Ibérica. Esa gente que se beneficia por la marca La Ibérica, que es una marca de chocolate superior, de mayor calidad, se perjudicaría porque resulta que no podría vender la Ibérica, no habría tiendas de Ibérica, no habría gente trabajando para la Ibérica, no habría gente vendiendo chocolates Ibérica, y también habría un malestar entre los consumidores que buscan un chocolate peruano, pero de calidad. Y el hecho de que sea peruano también es un valor, ¿no es cierto? Decir, ya, bueno, este es un chocolate peruano y cuando compro la Ibérica estoy apoyando a la industria nacional, a la calidad nacional. Y entonces, ahí podemos ver cuánto valor social tiene una marca. Y no solamente es un valor económico, por supuesto. Cerramos la Ibérica, obviamente el empresario también se habrá quebrado, qué sé yo, y habrá tenido que despedir, mucha gente se quedará sin trabajo, tendrá que buscar trabajo en otra parte. Los vendedores, los dueños de tiendas de la Ibérica también tendrán que vender otras cosas, ¿no es cierto? Hay una serie de consecuencias sociales, económicas, pero además también hay unas consecuencias emocionales. Uno va y, oye, la Ibérica ya no existe, ¿no? Entonces, en Ecuador y en Colombia seguramente hay ciertos tipos de negocios que son, digamos, love marks, y cuya desaparición implicaría pues un malestar, una consecuencia social muy fuerte. Puede ser que tengamos un negocio pequeño, mediano, pero podemos también imaginar qué pasaría si nuestro negocio no existiera. Bueno, tal vez no habría, desaparecería este producto de calidad que estamos ofreciendo a cierto grupo de consumidores, tendríamos que despedir gente, la gente que vendía esos productos ya no lo va a poder vender, nuestros clientes van a quedar desmoralizados, tristes porque nuestra empresa ha desaparecido, en fin, esta empresa generaba valor no solamente económico, sino social, es un orgullo para el Perú, etcétera, ¿no? Pero si tu negocio desaparece y no pasa nada, posiblemente el valor que creaba tu negocio pues era muy poco, ¿no? Por lo menos el valor social. Ya, bueno, ese es un paréntesis que hemos hecho, ¿no? Pero tiene que ver con lo que vamos a estudiar, es decir, la enorme cantidad de factores subjetivos que están implicados en las negociaciones, en el desarrollo organizacional, en las empresas, en el desarrollo de las marcas. Claro, cuando Intercorp compró, ¿cómo se llama esta? Hamburguesas, Bembos, que la gente tenía miedo de que dejen de existir. Bembos no puede desaparecer. Y cuando no puede desaparecer los chifles ni el King Kong. Ni el King Kong San Roque. San Roque. ¿No es cierto? Y claro, entonces cuando tú dices, esta marca no puede desaparecer, entonces si no la puedo manejar yo, se la vendo a alguien, se la vendo a los suizos, lo que sea. Porque la marca no puede desaparecer. Si desaparece esa marca, voy a causar un gran malestar, o como dicen los marqueteros, dolor en los consumidores, ¿no? En cambio, si tu marca desaparece y nadie dice nada, bueno, es porque mi marca ya perdió valor. No valor económico, sino valor social, significado, sentido. ¿Qué es lo que nos interesa estudiar en ciencias sociales? El sentido, el significado. Claro, pero cuanto más valor social tenga, también va a tener un mayor valor económico. Exactamente, exactamente, por supuesto, por supuesto. El valor económico es uno de los muchos valores sociales que hay, pero hay otros valores sociales, ¿no es cierto? Entonces hay marcas que no pueden desaparecer, ¿no? Porque tienen valor, obviamente, generan rentabilidad, pero además también generan cierto valor social y cierto reconocimiento. Y tú puedes tener, mejor dicho, una tienda chiquitita en tu barrio, bonita, digamos, ya eres un pequeño empresario y pones una tienda bonita en tu barrio, ¿no es cierto? Y de pronto la gente se siente contenta, identificada con esta tienda, te compra, va, pregunta, te pide más cosas, ¿por qué no traes esto? Y tú traes más cosas, ¿no es cierto? Y tú ya puedes imaginar qué pasa si mi tienda cierra, si fracasa y mi tienda cierra. Pues habría un malestar porque resulta que esta tienda satisfacía la necesidad de estos vecinos
y los vecinos se identificaban mucho con esta tienda y con la atención personalizada que le dábamos, ¿no? Porque en muchas bodegas tú vas y te miran te atienden así mal, dicen, bueno, ya, no sé qué, ¿no? Pero tú creas un negocio que produce placer, alegría, satisfacción, no solamente de los bienes que venden, sino del servicio que ofreces, de cómo lo ofreces, ¿no? Y entonces tú puedes, ¿sí? Perdón, es parte de la teoría de generar valor en las pymes, por ejemplo, ese tema de nicho. Exactamente, exactamente, encontrar tu nicho y distinguirte. No solamente por lo que vendes, sino por cómo lo vendes, cómo lo ofreces. Por el tipo de servicio que brindas, y eso es El algo servicio. que no necesariamente está de la mano con el dinero. O sea, una pyme es un negocio relativamente pequeño, que no tiene mucho dinero o mucho capital. Sin embargo, el hecho de que tú brindes un servicio de calidad hace que genere un valor, y Exactamente. eso a su vez te va a generar rentabilidad en el futuro. Exactamente. Y muchas pymes, lamentablemente, porque en el Perú pues no tenemos bien claro el concepto de pyme y cómo generar valor, no trabajan eso. Entonces tú vas a la tienda, tú vas al artesano, qué sé yo, y el artesano tiene pues unas telas muy bonitas y todo eso, pero te atiende mal. Dice, "Ay, ¿qué quiere, señora? Ya, ¿esto cuánto cuesta? Ah, ya, cuesta tanto." O manejan No. mucho el tema del precio y compiten Manejan el por precio y compiten por precio. no por valor, y pierden valor por competir por precio. Exactamente. Pero convence a esas personas de que además de vender cosas de calidad, tienen que saber venderlas, tienen que saber relacionarse con el público, tienen que ofrecer una diferencia, tienen que dar un mejor servicio, un servicio personalizado, porque bueno, tú puedes comprar tus cosas en el supermercado, en una tienda grande como Saga, ¿no? Ripley, pero ahí no tienes un servicio tan personalizado. Entonces, tal vez tú prefieras comprar tu ropa, tus zapatos en alguien que te dice, mire, esto es lo mejor para usted, a usted le va a quedar bien esto, mire qué bonito es lo que tengo, y no sé cuánto, y te habla bonito. Entonces, esa pequeño negocio, esa pyme, no puede competir pues, con SAI, con Ripley en precios o bueno, en calidad sí, ¿no? En calidad sí, tamaño. pero en precio no, pero inocentemente se van hacia el precio. Claro, pero los que no saben manejar sus pymes, lo que quieren es maximizar la ganancia económica y se olvidan de que al maximizar únicamente la ganancia económica, pues el cliente no se siente identificado con esa pyme. No se identifica con esa tiendita. O no es sostenible en el tiempo, claro. Y no se vuelve sostenible en el tiempo. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar. Todo esto que estamos estudiando que parece muy abstracto, muy científico y que puede ser incluso aburrido, y a mí qué me interesa esto. Pero tiene una explicación y esas explicaciones las vamos a encontrar en este acercamiento a la epistemología. Y el siguiente punto es la diferencia importante entre agencia y estructura que vamos a dejar para la siguiente sesión, que es a las de 2:30, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. De 2:30 a 4:30. Entonces, ya estamos con el tiempo y no quiero entrar en ese tema porque no nos queda más que 2 minutos. Así que lo vamos a dejar. Voy a volver a hacer el DJ. Si tienen algún pedido especial, me dicen qué quieren escuchar. ¿Les gusta el tango? Ahora le toca a Andrés, que es de Ecuador, porque ya puse Juan David de Jaramillo. Colombia. Ya puse a Jaramillo. Julio Jaramillo. Ah, ya puso Julio Jaramillo. Oh. Sí. Claro, pues, no estuviste presente. Me la perdí. 2 puntos menos por no estar presente. ¿Qué cosa? O sea, todo lo que le he hablado del valor no valió nada. No, 2 puntos por no escuchar la canción de Jaramillo. Qué barbaridad. Bueno, voy a comer alguito, voy a poner no sé, un mix de música popular si quieren, pero bueno, música popular pues más o menos, ¿no? Tampoco cualquier cosa. Bueno, vamos a YouTube. No, acá no está. A ver. A ver. Voy a poner un poco de música argentina a los chalchileros y cuando regrese de comer alguito. En homenaje a mi familia. Ya.